Bienvenidos, gracias amigos y amigas por acompañarnos una vez más. Este es el diálogo número 31. En esta ocasión nos acompaña Juli Gutiérrez Deulofeu y vamos a estar hablando sobre la matemática de la historia. Juli es nieto de Alexandra Deulofeu por vía materna y es el divulgador más importante de la tesis de su abuelo. Ya está aquí. Estamos como antes, te veo y no me veo. Doncs lo dejamos así y luego ya iremos buscando de que nos veamos mejor. Lo bueno es que te ves bien. Bueno, tú me vas avisando. Pues cuando quieras empezamos. Perfecto. Muy bien, entonces estaba comentando que eres nieto por vía materna de Alexandra Deulofeu. Eres autor también de este y otros libros en catalán y que comentas que va a estar probablemente en un futuro cercano en castellano. La idea es que esté en enero la versión castellana, si no de este propio libro, de una versión otra vez puesta al día e incluso más adecuada todavía, si es posible. Muy bien. Vamos a traducir el título, es La matemática de la historia, Alexandra Deulofeu o El pensador global. La tesis de el abuelo de Juli, de Alexandra Deulofeu, se llama La matemática de la historia. En internet hay varios lugares donde se puede tener un poco más de información al respecto. Hay un video de unos 5 minutos muy bueno, un resumen de cosas que Deulofeu predijo y cómo se fueron cumpliendo con exactitud. Recortes de prensa que van apareciendo en ese video. El montaje está muy bien hecho. Sí. Juli, ¿nos ayudas para las personas que descubren por primera vez, te conocen a ti, conocen a lo mejor que tienen acceso por primera vez a la matemática de la historia, ¿nos podrías hacer un resumen de unos 3, 4, 5 minutos, lo que tú sientas de en qué consiste? Claro, o sea, nos situamos en el tiempo histórico, ¿no? O sea, hay un joven farmacéutico, químico y músico. ¿Tu abuelito? Y político, mi abuelito, sí, exactamente. Un señor que empieza a pensar desde la óptica nacionalista. O sea, porque Deulofeu es sobre todo, como se define él mismo, como un catalán, ¿vale? Un catalán. Como podría ser un vasco, o un gallego, o un castellano. ¿Vale? Estamos hablando de la península ibérica, gente que ama su terruño, su tierra, su territorio, ¿no? Entonces, Deulofeu, desde muy joven, estamos hablando de un muchacho que tiene 20 y pocos años, desea intentar explicar la historia. Y hará una cosa muy importante. O sea, la historiografía, los historiadores tienen el mal costumbre, y desde mi punto de vista esto los incapacita generalmente para casi todo, de pensar la historia a posteriori, de pensarla en función de sus intereses particulares, y son muy poco objetivos. O sea, el joven Deulofeu tampoco es que sea muy objetivo cuando empieza, porque él le da mucha importancia a las naciones vernáculas, ¿no? Aquello que está allí desde siempre y que, por mor de las vicisitudes de la historia, pues se ven sometidas a otras formas territoriales, que son los imperios o las grandes potencias, llamarle como queráis, ¿no? Entonces, en los años 20 y poco, cuando Spengler está escribiendo La decadencia de Occidente, cuando la Unión Soviética ha terminado con esa prisión de pueblos que era el zarismo, cuando el imperio austrohúngaro ha implosionado, reaparece en la escena política mundial viejas, incluso atormentadas naciones, ¿no? Deulofeu confía que la nación catalana siga este proceso y pueda emanciparse del que él considera en ese momento yugo colonial español. En los años 20 y pocos, que es una década, desde mi punto de vista, muy poco fiable, porque nos engañó a todos, ¿no? Los felices años 20 terminaron con el advenimiento de un César terrible, que fue Hitler, en Europa,
Pero Deulofeu confía en ese momento en una historia de progreso y lineal en la que los viejos imperios, España, Francia, Inglaterra, la Rusia, por ejemplo, que había implosionado, irán desapareciendo para permitir la aparición en la escena otra vez de las naciones vernáculas. Este optimismo de Deulofeu se mantiene durante la Primera República, pero desgraciadamente tenemos una guerra civil en España, con lo que implica de crudeza, de violencia, y a los pocos años tenemos una guerra mundial. El joven Deulofeu, que aún es optimista, piensa, una vez los aliados ganen, se van a retirar los fascismos, se va a retirar el franquismo, y esto no ocurre, no ocurre. Entonces, Deulofeu empieza a dejar de creer en el ser humano y empieza a matizar su teoría, que en vez de ser una teoría lineal que cree en el progreso, se convierte en una teoría cíclica, determinista, asfixiantemente determinista. Y aún así era capaz de discernir cuál va a ser el futuro de aquellas naciones, de aquellos territorios que él tiene tiempo en su corta vida de estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué es la matemática de la historia? Que es el nombre que se le pone, ¿no? O sea, es utilizando un lenguaje muy contemporáneo, que utiliza uno de los grandes historiadores actuales, Reinhard Koselleck. Dime. Juli, un detalle muy simple. Tu teléfono apunta un poquito hacia arriba. Quería ver si lo podías bajar un poco. Un poquito más. Ahí estás mejor. Perfecto. Vale, se ha ido corriendo. Todo bien, ahí estás perfecto. Sí. Tú vas a decir, como no me veo... Vemos su imagen, pero él no se ve a sí mismo. Entonces... Vale, la técnica no acaba de funcionar. Todo bien. Deulofeu, ¿qué hace? Lo que Reinhard Koselleck define como descubrir en medio de la vorágine de la historia estructuras recurrentes. Un sinónimo de ciclo. O sea, la historia se irá repitiendo. ¿Por qué? Él no lo sabe, pero si nos podemos a pensar, al final nos damos cuenta que el ser humano piensa hoy como pensaba hace 5.000 años. O sea, en esto poco hemos avanzado, ¿no? Entonces, Deulofeu descubre que la historia sigue unos ciclos que él cuantifica en 1.700 años. O sea, para un mexicano que se preocupe por la realidad actual de México, ¿qué va a ocurrir en México? Pues yo le diría, coge la historia que tengas y retrocede 1.700 años. Te va a ocurrir prácticamente lo mismo, en el fondo, que ocurría hace 1.700 años. Porque la historia se repite. Y se repite, según Deulofeu, en 3 ciclos históricos. Un primero en el que copia esa cultura o esa civilización, ese territorio de otro anterior, 1.700 años. Otro en el que se desarrolla de manera genuina y original. Un tercero de Renacimiento, y a partir de aquí Deulofeu no estudió lo que ocurría, pero yo he podido ir viendo que el cuarto ciclo, el quinto ciclo, vuelven a repetir exactamente la misma recurrencia histórica. ¿Qué es importante para mí? Lo más importante que define Deulofeu, aparte de sus predicciones, que son totalmente perfectas, ¿no?, es la existencia a lo largo de los tiempos, en los diferentes territorios de la esfera terrestre, de una dialéctica entre los periodos de fragmentación demográfica y los periodos de unificación territorial. O sea, territorios fragmentados que van ligados siempre a la creación de cultura, y esto no quiere decir que sean épocas maravillosas, al contrario, son épocas muy duras. Pensemos en los 800 y 1450 en la península ibérica, época muy difícil para vivir, pero de gran creatividad. Y luego establece otro periodo de 1050 años, 650 de fragmentación, 1050 de unificación territorial, en la que los territorios se unifican, a veces de grado, a veces por la fuerza, bajo un poder supraterritorial, supranacional, que daría lugar al imperio, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, los imperios antiguos, persas, romanos, árabes, en la que la cultura es sustituida por la civilización, que tampoco está mal. Tampoco es malo. O sea,
Deulofeu prefería la primera parte. Yo, estudiando la historia, pienso que al final cada época tiene lo suyo, y si la gente supiera que la historia es dinámica y que cuando estás empezando la fragmentación, de algún modo, estás iniciando la unificación, y cuando se ha culminado la unificación, ya se están oyendo las voces que quieren fragmentarlo, esto nos permitiría hacer los tránsitos históricos de una manera más amable y más inteligente. Deulofeu deberá viajar a la Argentina, al cono suramericano, para entender que esto ocurre porque el ser humano no es consciente de lo que está haciendo a lo largo de los tiempos. Con lo cual, de algún modo, el ser humano se convierte en una marioneta del destino histórico, porque siempre acaba pensando, haciendo exactamente lo mismo. Hace poco, dándole vueltas, hay una ley cuántica, que es la ley de Hepps, que nos dice que si siempre estamos pensando de la misma forma, que es lo que hace el ser humano desde que es humano, vamos a seguir cometiendo siempre los mismos errores. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nos habituamos a pensar de una manera determinada sin ser conscientes de quiénes somos, ¿no? Entonces, cuando Deulofeu se va a la Argentina y la Argentina le dice, no, es que el ser humano debe hacer un proceso de evolución consciente, Deulofeu dice, bueno, yo ya me puedo morir, y muere, porque ya he pasado el testimonio a una nueva generación de seres humanos que van a entender la historia desde la perspectiva. Y un poco mi trabajo está siendo este. O sea, un Deulofeu que nos defina la historia como cíclica, en la que el ser humano tiene poco o nada que decir, con lo cual es fácil predecir lo que va a ocurrir y leer muy bien los diarios, cosa que no hace la mayoría de gente, leer muy bien la historia, cosa que no hacen la mayoría de historiadores, porque es fácil, conociendo la ley de la historia de Deulofeu, entender por qué ocurren las cosas que están ocurriendo. Con el deseo, evidentemente, de cambiarlas un día, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, para repetir siempre los mismos errores, nos bebemos un tequila o dos o 24, nos reventamos el hígado y terminamos. La idea es cambiar y mejorar la humanidad, ¿no? Tú me vas cortando porque tengo esta cierta capacidad verborreica. Yo, corrígeme si me equivoco, por favor. Algunas veces he explicado con una metáfora lo que descubre Deulofeu. La metáfora, que no sé si te la escuché a ti o a alguien, no recuerdo de dónde me la saqué, es que si hay unos periodos en todo ser humano, que hay un nacimiento, una lactancia, una infancia, una adolescencia con unos cambios hormonales, y que seas hombre o mujer o vivas donde vivas, en el periodo histórico todo ser humano pasa por esas fases de luego ser joven, adulto, adulto mayor, una decadencia y muerte, de madurez ya mayor, y irremediablemente la muerte. No ha habido ningún ser humano inmortal hasta el momento. Lo mismo pasa con las colectividades, ¿no? Y eso es lo que descubren. Claro. Deulofeu se acerca a la historia desde una visión biológica. O sea, los pueblos, las naciones, las civilizaciones, las culturas nacen un día, nadie sabe por qué, se desarrollan, crecen, llegan a un punto espectacular, parece que lo han conseguido todo, y de manera insensible, sin solución de continuidad, empiezan su fase de decadencia hasta su definitiva desaparición. O sea, la historia de la humanidad, la superficie terrestre, está llena de testimonios pétreos, arqueológicos, fríos, que nos indican que hace 3.000, 4.000, 5.000 años, que sepamos, no más, pasaron cosas extraordinarias, ¿no? Egipto, Mesopotamia, las culturas precolombinas en América, todas ellas desaparecieron y nos dejaron un testimonio en forma de piedra, en algunos casos en forma de escrita, pero pocas, y nunca sabremos si aquello que escribieron, aquello que nos dejaron, era realmente la verdad o la verdad de aquel testimonio que decidió explicar el mundo desde su perspectiva. Entonces lo que hace Deulofeu es, yo no me voy a meter en si el testimonio de la historia me está mintiendo, porque los testimonios de la historia mienten siempre. Yo pongo como ejemplo paradigmático el pintor David. El pintor David
pinta sin ningún tipo de escrúpulo a los mártires de la Revolución Francesa, el mismo pintor David, que firma la sentencia de muerte del rey, pero cuando la Revolución Francesa se convierte en lo que es, en terror y poca cosa más, no tiene ningún escrúpulo tampoco en abrazar al corolario final de aquella revolución, que es el dictador Napoleón. Y lo va a pintar en un cuadro perfecto, que es la coronación del emperador y la emperatriz, ¿no? Un cuadro donde aparece toda la ciudadanía francesa, excepto aquellas que la revolución decidió eliminar, cortando sus cabezas en la guillotina o encerrando a las cabezas pensantes en las casas de locos de París, como podía ser la Salpêtrière, ¿no? Entonces, Deulofeu prescinde de lo que pueda pensar él, porque a él no le importa nada más que explicar objetivamente unos hechos que se van repitiendo a lo largo de la historia y que coinciden con este proceso ontogénico de la vida y la muerte. Las civilizaciones y también los imperios, que se incluyen dentro del proceso de la matemática de la historia, son procesos biológicos: ascenso, grandeza y muerte. Y esto va ocurriendo así desde el principio de los tiempos. Muchos pensábamos que en el siglo XXI esto iba a cambiar. Estamos viendo que en el siglo XXI tenemos la humanidad amordazada. Amordazada en nombre de no se sabe qué. Y nos hemos de preguntar si realmente hemos llegado al fin de un tiempo, al fin de un paradigma, y o despertamos, o quizás acabemos siendo lo que Deulofeu definía como una sociedad de siervos y esclavos. Por tanto, en este desarrollo histórico humano, el ser humano a nivel individual tiene mucho que decir. Julie, algo que también es súper importante y yo creo que es la parte en la que más llama la atención de Deulofeu, es que Deulofeu estudia el pasado, lo estudia muy, muy, muy bien, se da cuenta de que hay unas ciclicidades y que hay cosas que se repiten, y cuando descubre esos patrones los proyecta hacia el futuro y luego esas proyecciones se han clavado y de hecho, aquí tengo las fechas, corrígeme también de nuevo si en caso de que me equivocara. Deulofeu, tu abuelo, nace en el 1903 y fallece en el 78. Correcto. Entonces, en su vida, no sé exactamente porque tengo algo de la obra de él, pero no me la he... No me la he revisado. Escribió mucho, pero... él escribió sobre el presente, escribió que en estos momentos Estados Unidos tendría crisis interna, que China estaría en una fase amenazadora. Escribió sobre Argentina como foco de esperanza, como foco de crecimiento de esperanza para la humanidad, esas eran como las palabras, y también fecha de caducidad para España, así como los seres humanos fallecen, los países, las naciones tienen fecha de caducidad. 2029, que puede ser unos añitos más, unos menos, pero la cosa está caliente. Está definida. En el 78, antes del 78, haber escrito todo eso y lo que estamos viviendo es también clavó el boceto, el retrato, así a ojos vendados. ¿Qué nos podrías comentar sobre la actualidad, Julie, en relación a la matemática de la historia y tu forma de ver todo esto? Claro, fíjate bien, o sea, la visión de Deulofeu de la historia, antes hemos hecho una pincelada cuántica con las leyes de Hertz, ¿no? Y otras que podemos hacer, pero no toca hoy. La visión de Deulofeu de la historia es una visión newtoniana, mecanicista, causa y efecto. Actuamos así siempre, con lo cual el efecto siempre va a ser, lamentablemente, el mismo. Yo quiero ser más optimista que Deulofeu y cuando hablo de la matemática de la historia, digo, Deulofeu lo que nos hace es dibujar el vector director de la historia del mañana. Pero no el único vector director. Hay muchos vectores directores del futuro. ¿Qué ocurre? Que como la humanidad vive en esta óptica mecanicista newtoniana, la causa y el efecto siempre son las mismas. Entonces, Deulofeu, a lo largo de su dilatada
carrera como historiador y pensador y prospector de la historia, en los años 30, cuando aún la matemática de la historia no era cíclica, ya adivinó que imperios como el británico, el francés, el español, estaban viviendo sus últimas bocanadas. O sea, se estaban terminando. Los imperios no aparecen en el mismo momento. Primero aparece uno, luego otro, con lo cual, conociendo el momento histórico de cada imperio, tú sabes que en aquella lucha, sea bélica, económica o política, ¿quién va a ganar? Y en esto no se equivocaba nunca. Claro, entonces, Deulofeu, a partir de esta prospectiva histórica basada en esta recurrencia, nos dice, en los años 60, 40, en plena guerra mundial, en Francia, en el exilio, dice, esta vez Alemania perderá, pero se va a recuperar en un tiempo relámpago y va a dominar Europa. Él, en ese momento, como vive en medio de una guerra, vive en medio de una frustración moral muy grande, considera que el ser humano siempre recurre a la violencia para conseguir sus objetivos. Hemos visto como la Alemania del siglo XXI y finales del XX ha utilizado la fuerza económica para dominar Europa. En el año 77, Deulofeu publica un libro, en catalán desgraciadamente no traducido, pero que esperamos pueda hacerlo pronto, en el que nos dice lo que va a ocurrir en los años futuros. Dice, a finales del siglo XX, coincidiendo con la implosión de la Unión Soviética, coincidiendo con la implosión de Yugoslavia, Alemania se va a reunificar y ocupará este lugar en Europa. Estados Unidos, si no lo remedian, van hacia una terrible guerra civil y una confrontación con el mundo. Pero hago un inciso. Hay gente que se va a enfadar, pero que no se enfaden, que respiren profundamente y que abran los ojos de su corazón y de su conciencia. En un artículo de los años 60, Deulofeu decía, los Estados Unidos de América tienen la posibilidad de cambiar el futuro de la humanidad. Ustedes, les dice, con la Segunda Guerra Mundial alcanzaron el cénit de su primer proceso agresivo imperial. A partir de ese momento no pueden esperar nada bueno, sino que van cayendo en una profunda depresión. Y este era el resultado de los Estados Unidos. Hasta que aparece un señor, que se llama Donald Trump, que la gente no soporta, pero que en su programa electoral decía lo mismo que el señor Sanders, al cual la señora Clinton y el señor Obama asesinaron políticamente. Y decían los dos, nuestro objetivo principal es terminar con las guerras inacabables. Porque Trump, por los americanos, conocen la existencia de la matemática de la historia, porque en los años 50 y poco, un general venezolano llamado Bolívar, que nombre tan fantástico para América del Sur, ¿verdad?, escribió su tesis doctoral basada en la matemática de la historia. La OTAN, la Escuela de la Guerra en ese momento, la califica con la mejor nota posible y ese libro fue a parar a manos de todos los generales del Pentágono. Y es cierto que los americanos no han caído en la Gran Depresión de manera brutal como caen todas las naciones, todos los imperios, sino que fueron cayendo poco a poco. Cuando Trump aparece en escena, lo que hace es retirarse de la escena internacional bélica. O sea, si Obama estuvo cada día de su mandato en guerra, atacó 7 u 8 países, el señor Trump ha conseguido estar todo el mandato sin declarar la guerra a nadie. Todo el mundo descontaba una guerra con Corea del Norte, con la China. ¿Y qué hizo? No sabemos lo que hizo, pero no ha habido esta guerra. Dijo, América para los americanos. Y sus leyes ejecutivas, que es bueno que la gente vaya a buscarlas, están favoreciendo mucho a la clase media-baja americana. Con lo cual, ese futuro negro que esperaba los Estados Unidos, Deulofeu, anunciado por Deulofeu, parece que está cambiando a pesar de que la situación interna americana es realmente compleja. Decía John H. Eliot, uno de los grandes historiadores europeos, en un artículo publicado hace unos años, dice, los hechos que acontecieron en Europa a finales de los 80, a principios de los 90, cogieron a todos por sorpresa. Y yo siempre digo, no, a todos no. Aquellos que conocemos la matemática de la historia, en absoluto. No nos sorprendió la implosión soviética. Pero fíjate bien otra vez cómo la mirada
perversa de los historiadores, de los sociólogos, de los políticos, nos dicen, oh, Gorbachov, qué personaje tan maravilloso. Iba a decir un disparate que no voy a decir, pero gran héroe de la transición pacífica de un imperio súper decadente como era la Unión Soviética, el último estertor de esa presión de pueblos que era el zarismo, se llama Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, ese día fantástico de diciembre, con 2 o 3 o 4 botellas de vodka en su cuerpo, no importa las que llevara dentro, evitó una guerra brutal, sangrante y terrible. En cambio, el premio Nobel, Gorbachov, unos meses antes, había enviado los tanques a Lituania y Estonia para terminar con las ansias de libertad de esos pueblos. Cayó la Unión Soviética y no tuvo tanta suerte Yugoslavia, que después de la muerte de Tito, que había mantenido el país con mano férrea, pero en paz, se desatan los odios, se abre la caja de truenos de Pandora y las guerras balcánicas, todos sabemos lo que significaron. Esa entelequia política que era Yugoslavia, la heredera de ese imperio austro-húngaro, saltó por los aires, como decía Deulofeu en el año 30, cuando tocaba. En el año 34 Deulofeu dice, Yugoslavia implosionará a finales del siglo XX. Y así ocurrió. Y mientras tanto, esa Alemania dividida en el este y el oeste se reunificaba otra vez y se convertía en el motor de esta Europa perdida que no sabe a dónde va. Y paradójicamente nos anunciaba a la gente de la península ibérica, a la gente que estamos viviendo en España, en Cataluña, el País Vasco, en Andalucía, que ese imperio español, que es los restos del gran imperio austro-borbónico, fíjate bien que no es un imperio castellano, sino que 2 dinastías extranjeras, las austríaca primero hasta Carlos II y luego la borbónica, ponen su pie sobre la península y dice, esto va a terminar alrededor del 2029. ¿Por qué? Porque se había iniciado con los reyes católicos, 1469, 1479, más o menos, cuando se casan o cuando unifican el territorio, le sumas 550 años, que es la vida media de un imperio, nos vamos al 2029. Si te vas 1700 años antes, resulta que en el 230 a.C. llegan a la península ibérica los cartagineses, iniciando el primer proceso unificador del primer ciclo histórico. La historia no se equivoca, porque el ser humano piensa hoy como pensaba hace 2000 años, leyes de Hebs, siempre las mismas conexiones neuronales, siempre los mismos y terribles errores. La única memoria que nos interesaría sería la prospectiva, pero ¿cómo vamos a pensar en futuro si siempre estamos viviendo en pasados? Deulofeu decide coger el pasado, entenderlo, explicar el presente y lanzar el futuro. Hoy que día estamos, año 2020, en medio de una discutible, por no discutida, pandemia, España vive sus últimos estertores. ¿Quiere esto decir que los catalanes son mejores? No, la realidad nos está demostrando que tenemos inútiles en el gobierno de Cataluña e inútiles en el gobierno de España, que lo único que van a conseguir va a ser confrontar el territorio. Y yo no me extrañaría, Dios quiera que no sea así, que esto pueda finalizar como finalizó Yugoslavia, de la peor de las maneras posibles. El tiempo, el tic-tac del reloj avanza inexorablemente y está en las manos de los dirigentes de Madrid y en los dirigentes de Barcelona que esta transición sea inteligente, pacífica y moralmente aceptable. Pero estamos viendo que tanto unos como otros se mueven por sus intereses particulares, ¿no? En Cataluña vivimos hace unos años, un 1 de octubre, en que el pueblo catalán pedía un referéndum. El Estado español dijo, no te lo voy a permitir. Se hizo, salieron las fuerzas armadas españolas del ejército, la policía, utilizando una violencia desmesurada e innecesaria, porque probablemente ese referéndum hubiese dado un resultado más que discutible. ¿Qué necesidad tenían? Pero luego tenemos nuestros dirigentes catalanes que mentían como bellacos, ¿no? O sea, el presidente Puigdemont decía, no, esto es como Eslovenia. A ver, en Eslovenia, cuando se declaró la DUI después de la implosión yugoslava,
el 99% de la sociedad eslovena quería la independencia. Más bien Cataluña es como Montenegro, donde después de 5 años de guerra terrible, vino la Unión Europea y dijo, hagan ustedes un referéndum. El que saque el 55% gana. Salió el 55% que quería la independencia, pero 45% de los montenegrinos no la querían. Con lo cual, atención a lo que puede ocurrir en ese territorio, ¿no? En Cataluña la situación es la misma. O sea, llevamos muchos años en que hay una conversión de la clase política hacia la independencia. Uno se sonríe porque sabe que no es cierto. Y resulta que hagan lo que hagan, no hay manera de que se pase del 50% más o menos. Claro, entonces dicen, no, es que se apañan las elecciones, hay falsedad. Yo no me lo creo. La realidad catalana no es así. O sea, Cataluña en este momento es un país dividido, 50 a favor, 50 en contra, y además mal repartido. O sea, la zona de Barcelona, si los están oyendo, piensan un poco en Cataluña, pues Barcelona es la capital de esta nación, en este momento bajo el Estado español, con una gran metrópoli de ciudades muy importantes que tienen más de la mitad de la población de Cataluña larga. Y en ese territorio las votaciones no hablan precisamente de independencia, con lo cual una Cataluña independiente con un 52, 53, 54% a favor tendría un problema grave para conjuntar un territorio tan dispar. Claro, ¿qué nos dice Deulofeu? Los pueblos peninsulares, como Francia, por ejemplo, que está muy cerca de nosotros y a punto también de pasar por lo mismo, ven que está finalizando el primer núcleo imperial, en ese caso lo que conocemos como Imperio Español, y después de una fase caótica como pasó en Yugoslavia, se entra en una fase de independencia relativa para que venga un nuevo imperio, en este caso el alemán, y ponga el orden definitivo en esta Europa perdida. Hay una nota interesante de este Deulofeu que tenía momentos brutales, ¿no? En el año 77 recibe una carta de su gran amigo argentino, Abelardo Gabancho, en el que le dice que su hija, una argentina que se enamoró de Cataluña y vino a vivir a Cataluña y escribía en catalán y pensaba en catalán y quería la independencia de Cataluña, se quejaba, Patricia Gabancho, se quejaba del resultado de las primeras elecciones democráticas en España después del franquismo. Ella pensaba que saldría un resultado muy favorable a las izquierdas nacionalistas catalanas y salió todo lo contrario. Entonces, Deulofeu le dice al padre de Patricia, Abelardo Gabancho, le dice, querido amigo, cuando vea a su hija en el Ateneo barcelonés, que era un lugar donde se reunían a menudo y aún existe, le contaré que la matemática de la historia, además de ser cíclica, sigue un proceso de unos pasos hacia adelante, unos pasos hacia detrás. Estamos en 1967, dice Deulofeu. Pues ahora nos esperan 40 años, más o menos, favorables a los intereses de las naciones vernáculas españolas. Cuando lleguemos a 1976, más 40 años, empezará un proceso de retroceso, de centralismo, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, antes de la definitiva implosión del Estado español. O sea, ni en los periodos cortos Deulofeu se equivocó. Habría que pedirle a los señores de Madrid que entendieran que en Cataluña un 50, 60, 70% aún no desean la independencia. Pero también habría que decirles a los señores de Barcelona que si realmente quieren la independencia, que no vayan separados, que no se peleen tanto y que no mientan al pueblo como mintieron como unos bellacos en el 2017, cuando reconocieron que después de montar el pollo que montaron, no tenían nada previsto ni pensado. Y en medio un pueblo que desgraciadamente, como estamos viendo con la pandemia actual, hace tiempo que ha dejado de ser crítico. O sea, el panorama que plantea Deulofeu, desde mi punto de vista, tiene un punto de dramático y por eso es importante que tu programa se titule El paradigma consciente. Vamos a pensar, vamos a ser críticos, vamos a evolucionar. Tenemos las armas para hacerlo, ¿no? Tenemos una medicina actualmente que se ha convertido en un campo de sacrificio, ¿no? En España, de los supuestos 30.000 muertos que nos dicen que hay a causa de este coronavirus, más del 80 y pico % son gente mayor. Ningún periodista ha querido investigar por qué han muerto esta pobre gente, cuando en España llevamos 6 meses con gente mayor encerradas en residencias sin poder ver a sus
parientes, a sus amigos, a sus familias. Claro, todo esto da que pensar, ¿no? Ahora me he ido a otro tema, pero bueno. Todo bien. Juli, ahorita que sacaste el tema, España y Argentina, tal vez me equivoco, pero mi percepción con lo que he visto, tampoco me he puesto a investigar todos los países de Latinoamérica ni todos los de Europa, pero al parecer parece que son los que peor han gestionado los cambios, los que han sido más restrictivos, donde hay más obligatoriedad. ¿No será casualidad o será causalidad que esos dos países que en este momento histórico hay que poner el ojo sobre esos dos países porque uno va para abajo o para la destrucción y para la regeneración como ave fénix, casi, ¿no? Sí, que renace de sus propias cenizas? Ese sería España, que se rompe según lo establecido por Deulofeu y surgen las naciones que siempre han estado ahí pero que no han podido autodeterminarse. Y qué casualidad que Argentina, que es del... ¿será casualidad? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que...? Yo te soy muy sincero, o sea, como el caso español lo veo muy claro, o sea, un país decadente, pero toda la península decadente está, o sea, porque las medidas restrictivas son más salvajes en Cataluña que en Madrid, por ejemplo. O sea, yo me canso de colgar vídeos en Facebook de medicina alternativa, intentar, y estos van siendo censurados sistemáticamente. Esto es brutal, pensar que te están censurando en el siglo XXI porque digas que te tomes unas hierbas, como dice el señor Pàmies, ¿no? Más me ha sorprendido el caso argentino. O sea, Argentina, en teoría, según Deulofeu, se encuentra en la fase de fragmentación demográfica, que yo defino también como la fase de creación de un Estado, un pueblo joven, que también es cierto que tiene muchas contradicciones. Curiosamente, en las últimas elecciones, el gran debate que había era federalismo, centralismo, unionismo, Buenos Aires contra las provincias, es decir, el mismo problema que se planteaba en 1810, cuando consiguen la independencia, continuaba vigente. Eso es importante. Claro, en los periodos de fragmentación, sobre todo en el primer ciclo histórico de Deulofeu, nunca pude estudiar con ninguna cultura, porque eran tiempos muy reculados y no tenía información. Él decía siempre, la Argentina nos va a servir para entender bien el primer ciclo histórico de una cultura. En el primer ciclo histórico de una cultura, decía Deulofeu, y sobre todo en la fase de fragmentación de cualquier ciclo, el territorio que se está fragmentando, que se está haciendo, que se está conformando, sufre los embates continuados de las grandes potencias extranjeras. O sea, el país de los argentinos, también Uruguay, también Paraguay, las provincias orientales, sufrieron el embate primero de los españoles. El noroeste argentino es diferente, porque allí hay culturas milenarias, con lo cual Argentina de momento ya es un 2 en 1, la zona oriental y el noroeste andino. Pero es que además, después de la independencia, son los pueblos argentinos con el general Roca los que deciden conquistar el desierto. Y se van a la Pampa y se van a la Patagonia y acaban y masacran y castigan a los indígenas. Con lo cual ya tenemos tres Argentinas en una. La zona oriental, Uruguay por otro lado, Paraguay, el noroeste andino y la Pampa y la Patagonia. Difícil convertir esto en un estado unitario si no sabemos que aún no toca. Primero los españoles, luego los británicos. Los británicos causan la independencia de Uruguay. Los británicos provocarán la guerra sangrante contra Paraguay. Cuando los británicos decaen, son los Estados Unidos los que entran con una brutalidad terrible en Argentina. Con lo cual tampoco nos debe extrañar que un país en periodo de fragmentación se convierta en un campo de experimento de las grandes potencias. O sea, en estos momentos una parte de Argentina está sufriendo y pidiendo que los chinos no conviertan toda la Argentina en una gran granja de cerdos. Los gobiernos actuales obligan, como también toca, porque
Lo que cambia un poco son los nombres, ¿no? Pero Deulofeu dice, los primeros 400 años del ciclo histórico están dominados por aristocracias sacerdotales feudales, para luego, o oligarquías, que es lo que también ocurre en gran parte de Sudamérica, pero luego aparece una aristocracia de la riqueza, gente que se ha hecho rica y que no quiere compartir la riqueza. Entonces, Argentina vive este caos sistemático desde su creación, porque se quiso crear un Estado a partir de una idea que no existía. O sea, Argentina no podía ser una nación todavía, como no podía ser España una nación en el año 1000, en el 1200, lo fue en el 1450. Habían transcurrido 600 años desde que empezó la mal llamada Reconquista. Con lo cual, podríamos explicar que la terrible situación que vive Argentina es producto del momento histórico, quizás. ¿Por qué no? Podría ser la única explicación plausible para intentar entender lo que le está ocurriendo al que Deulofeu consideraba el faro del mundo. ¿Cómo saldrán de esta? Más reforzado, hemos de esperar que sí. ¿Cómo saldrán de esta los pueblos ibéricos? Probablemente por una definitiva implosión del Estado español y una reconsideración de las relaciones entre los diferentes territorios peninsulares. O sea, Deulofeu nunca habló de independencia de Cataluña en el 2029. Deulofeu siempre habló de desintegración del Estado español y que aquellas nacionalidades históricas podían decidir cuál era su futuro. Pero tratándose del momento histórico en el que se encuentra, no un final de ciclo, sino que después, sino que nos encontramos todavía en la fase de unificación territorial, después de este imperio, la otra gran potencia. En Europa, esta gran potencia, se llama Alemania, que para mí ya está tardando a meter mano en esta Europa que no sabe a dónde va. Porque Alemania aún está compungida por lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, como si ellos fueran culpables de los pecados de sus abuelos. La gente tiene esta costumbre terrible de cargar en sus espaldas las culpas que no le tocan. Alemania no debe tener miedo, no debe, ¿cómo se llama?, temblar el pulso a la hora de dar un puñetazo sobre la mesa de Europa y decirle a estados decadentes, especialmente España y Francia, que hay que empezar a pensar en una Europa bajo la dirección alemana. Y todo esto lo dijo Deulofeu en los años 30 y 40. Y todo se ha ido cumpliendo. Fíjate bien que en el año 73, en plena guerra del Vietnam, Deulofeu en un librito que se llamaba La paz mundial, por la matemática de la historia, porque Deulofeu empieza a pensar en la paz en sus últimos años de vida, antes no, porque era muy beligerante, le decía a los americanos, salgan de Vietnam, porque van a salir derrotados. Y los americanos salieron derrotados de Vietnam. Y les decía, en los años 60, replíguense sobre sí mismos, olvídense de las guerras. Y ha tenido que llegar el presidente más extraño de la historia americana para decir, América, para los americanos, evito la guerra con China, evito la guerra con Corea del Norte, me marcho del norte de África, que destrozó a la señora Clinton. Solo hay que recordar ese vídeo horrible donde ella ríe como una hiena enferma, viendo cómo están asesinando a Gaddafi. Bueno, hay que empezar a leer bien la historia, y la matemática de la historia nos permite leer bien las noticias. Y hoy día sabemos que las noticias de la mayoría de telediarios y periódicos son auténticas mentiras. Súper. Tenemos unos todavía 10-12 minutos. Los que nos están acompañando ahora en directo, queremos dar la oportunidad, si quieren hacer alguna pregunta a Juli Gutiérrez, acerca de la matemática de la historia, acerca del presente, del futuro, del pasado, preguntas abiertas. Hay una serie de vídeos cortos, de fragmentos de un documental que voy a compartir en la caja de descripción, que están en el canal de la matemática de la historia es David Montserrat, quien está... Sí. De David Montserrat,
que es coautor también con Juli Gutiérrez del libro más reciente que han escrito, que yo todavía no lo tengo, pero que lo publiqué hace poquito, que es El hombre que no leía los periódicos, Sí, exactamente. en catalán, pero no está en castellano todavía. Ahora empezaremos a cambiar el paradigma de la lengua para llegar al mundo, al universo. Y ese libro es una biografía de Alexandre Deulofeu, que fue el autor intelectual de este modelo de la historia que es dentro de, se clasificaría dentro de la disciplina que se llama filosofía de la historia. Y también comentar que hay otros filósofos de la historia desafortunadamente más conocidos, Toynbee, Arnold Toynbee y Oswald Spengler, pero ninguno de estos dos fue o ha sido tan preciso. No, yo diría que no fueron nada precisos. O sea, Spengler fue muy inteligente porque, claro, es que el tema es interesante también, ¿no? Porque el concepto cíclico de la historia existe desde siempre, pero quizás con Vico empieza a coger fuerza. Pero para Vico, como para Goethe, que lo continuará, la historia es cíclica, pero tiene un punto de esperanza, porque es una espiral hacia el cielo. Goethe estaba convencido en esta visión cósmica ligada a un dios guay, ¿no? Un tío que nos va a ayudar a hacer el paso hacia el más allá. En cambio, la realidad no parecía ir por este camino. Entonces aparece otro gran filósofo de la ciclicidad, que es Nietzsche. Y yo a veces pienso que todo el aparato filosófico de Nietzsche se resume en una frase contundente. O sea, mato a Dios, humanos, he matado a Dios, y ahora sois vosotros los responsables de vuestro destino, que es auguro malo. Mientras Nietzsche dice estas cosas, Oswald Spengler se da cuenta que Occidente se muere. Como todos estos pensadores anteriores, tienen la manía extraña de pensar que hay que volver al mundo griego, porque veían el paradigma de lo que debía ser. En cualquier caso, Spengler anunciaba la llegada de un César para recuperar el pasado esplendor del mundo griego. Pero claro, el César que llegó y el movimiento que llega a Alemania en ese momento sí que recupera la tradición griega, pero la de los dóricos, la de los imperialistas, la de los violentos. Y el César anunciado aparece con fuerza. Toynbee, yo pienso que es totalmente prescindible. Yo no perdería un segundo de mi vida leyendo a Toynbee. Toynbee es un señor de casa bien considerado, que va cambiando sus teorías en función de lo que va pasando. Con lo cual, no vale la pena perder un segundo con él. Yo no lo recomiendo. Spengler es mucho más interesante. Juli, tenemos pregunta de Chava 3000. Dice, ¿cómo ve a China? ¿Pasará a ser más agresivo o la agresividad será más económica? Bueno, yo aquí discrepo un poco con el señor Deulofeu. Porque Deulofeu dice, la historia se repite cada 1700 años. Entonces, si buscamos lo que ocurría o lo que va a ocurrir en la China o que estaba ocurriendo hace 1700 años, vemos que la China iniciaba un proceso de fragmentación y de luchas intestinas. Evidentemente, la China, ¿qué está haciendo en estos momentos? Sobrevivir como pueda. En el libro yo pienso que se explica suficientemente bien. La China en ese momento ya había vendido todas las locomotoras, las lavadoras, los electrodomésticos que se podían vender, tenían unos stocks inacabables. Es el país que más ha invertido en armamento, también es el país del mundo con más conflictos sociales, es un país con fallos demográficos brutales, o sea, no hay mujeres. O sea, la China, yo diría, me atrevería a afirmar, estamos hablando de tiempos históricos, por tanto largos, que es muy parecido a la Unión Soviética, es decir, un gigante con pies de fango. Evidentemente, los gigantes con pies de fango suelen morir matando, y los chinos es lo que van a hacer. Con lo cual, el mundo debe organizarse para pararlos. ¿Lo harán? ¿No lo harán? ¿Van a pensar que la manera de actuar de China es positiva? ¿China qué está haciendo? Está cambiando el paradigma económico del mundo. O sea, antes que China despertara, un industrial de Barcelona o de Buenos Aires o de México sabía que el precio del acero el día 1 de enero se mantendría todo el año, con lo cual era fácil
pensar en el presupuesto de la empresa, ¿no? Con los chinos esto se terminó. O sea, China ha colonizado África, está colonizando Argentina, por lo que decíamos antes, de convertir a Argentina en una gran piara. ¿Por qué? Porque la China tiene un problema demográfico brutal, tiene muchísima gente y no es lo mismo un chino de la zona de Pekín que los chinos de la periferia que vienen en la miseria más absoluta, con lo cual los conflictos se van a multiplicar. Decía Deulofeu, que también en esto acertó, la China en este proceso expansivo decía va a invadir la Siberia, porque Deulofeu en su momento todo lo convertía en un acto de violencia por las circunstancias que estaba viviendo. Hace unos años recuerdo que me encontré con David de Montserrat por la calle y dije, David, mira lo que he encontrado. La China estaba comprando y alquilando grandes cantidades de territorio, de hectáreas, hectáreas, hectáreas en Siberia. O sea, no le hacía falta enviar los tanques. Pero sí que diría que en los próximos años China va a ser un grave problema para la humanidad, un país donde los derechos humanos no existen, pero como el mundo piensa con las partes que no debe pensar, la invitaron a entrar en la Organización Mundial del Comercio. Piensa que cuando los Estados Unidos, bajo el nefasto mandato del señor Obama y de la señora Clinton, decidieron huir del norte de África, estaban preparando toda su logística armamentística en el mar de la China, donde pasa más del 80% del comercio mundial. La China incluso se inventó unas islas artificiales delante de las costas de Japón para terminar o para evitar que Japón tuviera una salida al mar. Y este conflicto es latente. Las Islas Kuriles, entre otras, ¿no? Claro, la China está provocando tensiones en el mundo. Con lo cual, vuelvo a decir, hay que aplaudir al señor Trump, que de momento enfrenta a la Argentina, a la China, con medidas de tipo económico y proteccionista. ¿Qué deberían hacer los demócratas en Estados Unidos? Darse cuenta de este problema y, por tanto, pensar en una sola dirección. ¿Qué puede ocurrir en Estados Unidos si la historia va siguiendo su camino? Pues que el señor Trump o alguien no tenga más remedio que hacer lo que hizo Julio César con la corrupta República Romana. Dar un golpe de Estado y entrar en la fase unitaria del imperio americano. Si Trump o los líderes americanos conocen la matemática de la historia, si la quieren creer, saben que este va a ser probablemente el único camino que les quede para preservar la paz futura. Y el resto de naciones europeas deberían dejar de mirar con simpatía el milagro económico chino, porque ha estado y está basado en la más terrible de las esclavitudes posibles. Pero los intereses económicos siempre están por encima de los intereses morales. Yo Hablando de, recomendaría... hablando de, sí, de moralidad y de economía y esclavitud, África, la doctora Viviana S. Bartoloni nos pregunta, respecto del continente africano, ¿cuál será su futuro? Deulofeu no tuvo tiempo de estudiar África, yo tampoco la he estudiado, con lo cual me temo que no puedo responderte de ninguna manera. Lo único que se estudió, y es realmente cierto, es el norte de África, Egipto, la zona de Irán, de Irak, pero el África negra, el África interior, Deulofeu no la estudió, yo tampoco he tenido tiempo hasta ahora de hacerlo, con lo cual no puedo responderte. Sí que animo a quien tenga tiempo y ganas, pues a intentar sumergirse en la historia de estos territorios. En Etiopía se hablaba de un imperio etíope hace muchos siglos, y ver realmente si son naciones que aún se tienen que hacer, es decir, donde aún no ha llegado esta ola creadora que definía Deulofeu, y por tanto lo que vaya a ocurrir allí todavía no se sabe, o quizás ya ocurrió y entran, como decía Deulofeu, en un proceso continuado de degradación cultural. No puedo responder en este momento. Muy bien.
Juli, nos quedan unos 2, 3 minutitos más o menos. Eh, ¿Qué recomendarías a alguien? Esa pregunta es mía. ¿Qué le recomendarías a alguien que estuviera interesado en conocer la matemática de la historia? ¿Qué fuentes, qué alguien, por ejemplo, del mundo hispano, castellano? Bueno, el dramático problema que tiene la matemática de la historia, que es para mí uno de los grandes errores del pobre Deulofeu. Deulofeu era sobre todo un patriota catalán. Y cuando el Estado franquista permitió publicar en catalán, él dejó de publicar en una lengua que no era la suya, pero que sí que tenía muchos Más proyección. más proyección. Entonces, en el año 78 viajó a la Argentina e hizo una versión de su primer volumen, que era Nacimiento, Grandeza y Muerte de las Civilizaciones, que está en castellano, y que es posible, a veces me preguntan, encontrar aún en alguna librería de viejo en Argentina. La idea está, hay una página web que se llama La Matemática de la Historia, hay otra página web que se llama deulofeu.org, donde hay artículos traducidos al castellano, donde la gente puede empezar a introducirse, de la mismo modo que hay estos pocos vídeos que corren por el YouTube, donde son pequeñas píndolas donde se explican detalles de la matemática de la historia. Pregunta breve y rápida, a ver si Sí, nos sí. alcanza. El documental de TV3, que yo lo vi en línea, ese no está abierto, no hay forma de verlo, ¿verdad? Ah, no se puede ver ya, No sé, ya es no lo sé. pregunta. Está No, subido, está abierto. estaría en la página, en cualquier caso, de la televisión de Cataluña TV3. Habría que Pero buscarlo. no, ¿sabes de casualidad si tiene subtítulos en No, castellano? no, este es un país tan desgraciado que ni esto hicieron. Va. Estaba previsto, pero se quedó por el camino. También es cierto que este documental es muy light, es muy ligero, está muy bien, es bonito, es amable, pero no entra en profundidad con los temas más candentes. Pero está bien para conocer la trayectoria humana de Deulofeu. Yo pienso que con un poco de buena voluntad, el catalán, un castellano, un argentino, un mexicano, debería entenderlo, Un o casi, 70, yo creo que un casi 70%, 80 fácil se puede entender. lo quiere, no porque no pueda. Es cuestión de acercarse a una lengua parecida con cariño y respeto, ¿no? Claro. La idea está en que, aquí aviso, se está preparando un podcast importante de 7 capítulos sobre la matemática de la historia, sobre Deulofeu, con previsiones políticas, biografía, que va a aparecer seguramente en el mes de diciembre, se va a terminar, con lo cual a principios del 2021 probablemente empiece a estar disponible. Y también está la idea, pues aprovechando este momento, de empezar ya a publicar en castellano, si es posible en inglés. Súper bien. Nos falta muy poquito ya para que se termine. Te agradezco mucho tu disponibilidad, Julie. Vamos a seguir las novedades que nos compartas y esperamos que todo vaya súper bien en esa serie de podcasts y en tu obra. Y cualquier cosa que quisieras añadir, yo te estoy muy agradecido por tu tiempo, tu Bueno, yo disponibilidad. sabes que estoy a tu disposición, además como con estas cosas modernas no hay distancias, imagen hay poca en mi caso, pero no pasa nada. Y bueno, cuando quieras repetir, repetimos, y si quieres abundar en algún tema, pues se puede preparar para que los que nos oigan o quieran preguntar o se interesen en las páginas web que existen o por los medios que sean, contacto contigo, para conmigo luego, no hay problema, podemos inventarnos algo para ir despertando conciencias históricas y evitar que la humanidad continúe cayendo en los mismos errores, ¿no? De hecho, el cono suramericano para Deulofeu era el continente de la esperanza. Lo fue para Bolívar, lo fue para Gavancho, lo fue para Deulofeu. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Pues lo argentino, lo americano, me tira mucho más que esta Europa vieja, decadente y triste. Fíjate que Gavancho, cuando venía 6 meses a Europa, decía, me tengo que volver a la Argentina porque allí estoy con niños, con gente joven, y aquí Europa es un geriátrico. Y esto se nota. Aunque la vida no sea fácil, se nota. Súper. De hecho, Gabancho, estuvimos hablando del papá también y el Y la prólogo, hija hizo el prólogo, el prólogo
la hija. Nos quedan 20 segundos, Juli. Bueno, Te estoy muy agradecido. Nos seguimos estando en contacto. Gracias a todos los que nos acompañan en directo, en vivo, y a los que lo van a ver también en diferido en redes. Muchas gracias a todos. y Gracias, Juli. esto es el principio de algo grande.